ya un poco cerca del final del libro de Hebreos y hemos llegado a esta parte del capítulo 10 de Hebreos. Vamos a leer entonces allí, están en la última página. Vamos a leer, ¿no? Hebreos 10, 32 al 39. Traed empero a la memoria los días primeros en los cuales, después de haber sido iluminados, sufristeis gran combate de aflicciones. De una parte, ciertamente, mientras fuisteis hechos el reír, tanto por oprobios como por tribulaciones. Y de otra parte, ínterin, fuisteis hechos compañeros de los que de aquel modo eran tratados, porque os compadecisteis también de mí en mis cadenas y aceptasteis con gozo la rapiña de vuestros bienes, conociendo que tenéis para vosotros mismos una mejor sustancia en los cielos y que permanece. No perdáis pues esta vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, recibáis la promesa, porque aún un poquito de tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Empero si se retirare, no se complacerá mi alma en él. Mas nosotros no somos de los de retiramiento para perdición, mas de fe para ganancia del alma. Muy bien, llegamos a esta parte del libro de Hebreos en donde un capítulo entero, que es el capítulo 11, nos va a hablar acerca de la fe. Y también en el mismo capítulo 10, antes del capítulo 11, ¿no? En el 10, versículo 38, que tienen ustedes allí, Hebreos 10, 38, nos dice, mas el justo vivirá por fe. De manera que todo lo que un creyente en la vida, en su relación con Dios, desarrolla es siempre a través de la fe. Entendiendo, ya hemos entendido, ¿no? La gran diferencia con lo que el mundo piensa de manera general, el mundo incrédulo, piensa que la manera de acercarse a Dios es tratando de hacer méritos ante Dios, ¿no? Pensando que tienen que hacer cosas muy difíciles, guardar mandamientos y volverse muy, muy religioso. Y todo eso con el fin de buscar el favor de Dios. Todo con el fin de buscar agradar a Dios como quien hace méritos delante de Dios. Y por lo tanto, después de tener un comportamiento muy cristiano, entonces, debido a su fidelidad, entonces ya Dios le ha de recibir, como que dijera Dios, muy bien, como te has portado bien, entonces yo te voy a dar entrada en mi reino. Pero ese es el pensamiento que el hombre siempre tiene y completamente equivocado. Equivocación mortal es esa, ¿no? Pensando que el hombre puede ganarse el favor de Dios poquito a poco con sus buenas obras. Equivocación mortal, mortal, porque desemboca en la muerte, desemboca en la condenación, esa manera de pensar que tenemos que ganar poquito a poco el favor de Dios. Entonces, bueno, ahora ustedes seguramente preguntarán, ¿por qué estamos enfatizando varias veces el mismo punto? ¿Saben por qué? Porque todavía algunos no lo comprenden. Y entonces por eso es necesario explicarlo otra vez, porque el que no lo comprende, entonces está trágicamente equivocado, ¿no? Dos maneras de entender. El hombre en su pensamiento natural piensa así.
para acercarme a Dios tengo que hacer un gran esfuerzo de portarme bien y ser un gran cristiano y guardar los mandamientos de la ley de Dios. Entonces eso piensa en su mente natural el hombre, pero esa no es la manera de llegar a Dios. No lo es. Y el que sigue pensando así, ese pensamiento le lleva hacia el infierno, hacia la condenación, porque esa no es la manera de ganar el favor de Dios. Ahora vamos a ver acá, nos adelantamos un poquito en el estudio, pero vamos a ver Hebreos 11:6. Ahí está ahí el segundo grupo de versículos, ¿no? Hebreos 11 y versículo 6. ¿Qué nos dice el 6? Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque menester es que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, la única manera posible de agradar a Dios no es con guardar la ley de Dios. ¿Saben por qué? Porque nadie puede guardar la ley de Dios. Es por eso. Entonces, ¿cuál es la manera de agradar a Dios? Por la fe, por la fe. Entonces el verso 6 lo leemos otra vez. ¿Qué dice el verso 6? Empero sin fe es imposible agradar a Dios. Y también dice el verso 38, 10:38, ¿ve? La primera parte, la primera sección, número 30, versículo 38. Nos dice ahí, mas el justo vivirá por fe, mas el justo vivirá por fe, no por obras, no por creerse muy religioso, no por guardar los mandamientos de la ley de Dios, sino por la fe. La única manera posible de agradar a Dios es por la fe en Cristo, porque Cristo es el objeto de nuestra fe, ¿no? Muy bien, entonces tal vez ustedes piensen que yo repito demasiado esto, pero es que es importantísimo, es la diferencia entre la vida y la muerte, que el camino de llegar a Dios no es por hacer buenas obras, sino por la fe. Muy bien, así entonces lo entendemos, ¿no? Ahora vayamos a examinar los versículos del capítulo 10 a partir del 32. Traed empero a la memoria los días primeros, en los cuales, después de haber sido iluminados, sufristeis gran combate de aflicciones. Y esto hay que decirle a la persona que comienza a seguir a Cristo, ¿no? Al seguir a Cristo, al poner mi fe en Cristo, en primer lugar se produce una transformación interna de nosotros, del que ha creído en Cristo. Se produce una transformación. En realidad se produce un nuevo nacimiento. Dios no repara al hombre, Dios no lo arregla, no lo repara, Dios no le pone repuestos, Dios no reforma al hombre. ¿Qué hace Dios con el hombre? Lo hace nacer de nuevo, empieza de cero. Si mi nombre es Andrés, por ejemplo, ¿qué hace Dios conmigo, con Andrés? Dios hace un nuevo Andrés. Dios no lo reforma ni lo arregla. Perdón por esto que son síntomas de mi alergia, perdón, disculpen. Decíamos, si el creyente se llama Andrés, ¿no? Dios no lo arregla, no lo reforma, no lo repara a Andrés. ¿Qué hace? Dios hace un nuevo Andrés. ¿Ven la diferencia? Dios ha creado un nuevo Andrés, de lo que era el viejo Andrés, un hombre en pecado. Y cuando pongo mi fe en Cristo, cuando Andrés puso su fe en Cristo, Dios ha creado un nuevo Andrés. Eso es lo que hace Dios.
Es decir, si hablamos, hacemos una comparación, ¿no? Si tenemos un carro que está dañado, malogrado, si Dios tomara ese carro, Dios no lo arreglaría. ¿Qué haría Dios? Me entrega un carro nuevecito, igualito, exacto, idéntico, pero nuevecito, 0 kilómetros. ¿Eh? Eso es lo que Dios hace. Una nueva creación hace de mí. Bueno, mi nombre es Enrique, ¿no? Dios hizo un nuevo Enrique cuando yo tenía 20 años, cuando acepté a Cristo. Dios hizo un Enrique nuevo. No me reformó, no me llenó de religión. Dios hizo un nuevo Enrique. Eso es lo que Dios hace. Me hace nacer de nuevo. Y entonces, una vez que la persona ha creído en Cristo, donde dice iluminados, ¿no? El verso 32, iluminado por Cristo, traed empero a la memoria los días primeros en los cuales después de haber sido por, iluminados por la palabra de Dios, iluminados por el Espíritu Santo que nos hizo entender la palabra de Dios, como también lo dice en Primera de Corintios. El Señor lo dice de otra manera también para que entendamos, ¿no? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Ve? Eso es al creer en Cristo. No es un cambio de religión, no es. Es una nueva persona la que Dios hace en mí. Y por eso dice, despiértate tú que duermes, que no conoces a Cristo, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Tendrás vida recién cuando conozcas a Cristo. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, te alumbrará. Por eso dice aquí, después de haber sido iluminados, sufristeis gran combate de aflicciones. Eso es lo que sucede con un cristiano. Es necesario que le digamos a la persona que comienza a seguir al Señor, es necesario que le digamos al nuevo creyente, ¿no? Hermano, hermano amado, tú que has puesto tu fe en Cristo, tu vida con el Señor, tu camino del Señor, no será nada fácil. Tú tienes que saber que tu camino con el Señor no será nada fácil. Tienes que saberlo. Después de haber sido iluminados, sufristeis gran combate de aflicciones. Yo no, nunca he olvidado cuando estaba en el primer año de la universidad, bueno, muchos años atrás, ¿no? Estaba un curso que se llamaba Química General e Inorgánica. El nombre nomás daba miedo. Química General e Inorgánica. Y el profesor, el primer día de clase, nos dijo, les advierto, este curso es difícil. Y les advierto más, la mitad de ustedes van a salir jalados. Así que si usted no quiere ser de la mitad que saldrá jalado, tiene que estudiar. Y así nos advirtió. Les advierto que voy a jalar a la mitad del salón. Bueno, cuando seguimos a Cristo, el Señor nos ha dicho, mi camino es difícil. Es tan difícil que el mundo sigue un camino ancho, bien ancho. El mundo perdido sigue aquel camino. Todos van por allí. Y ese camino ancho por donde todos van por allí desemboca en el infierno. Allí desemboca. Pero el camino del Señor es un camino estrecho. Y el Señor Jesús dice, y pocos son los que van por ese camino del Señor. Son pocos. Entonces, si yo comienzo mi vida con Cristo, si yo comienzo a seguirle, es maravilloso el cambio que Dios produce dentro de mi corazón. Eso sí, yo nunca he podido olvidar, hermanos, yo tenía 20 años cuando conocí al Señor Jesucristo.
Me parecía que recién había amanecido y que antes mi vida había sido puras penumbra nada más, y que ese día de poner mi fe en Cristo recién amaneció. Esa sensación yo tuve. Nunca puedo olvidar, me daba ganas de saltar así de alegría, ¿no? Eso. Y además yo sentí otra cosa. Se me desapareció un enorme peso y ahí me di cuenta que era el peso del pecado. Se esfumó el peso de mis pecados, se desapareció. ¿Qué pasó con el enorme peso de mis pecados? Entendí que Cristo había llevado mis pecados. Todo eso pude sentir el día que puse mi fe en el Señor Jesucristo. Eso es maravilloso. Nada se puede comparar con eso que uno siente al conocer a Cristo, ¿no? Al aceptarle a Él. Sin embargo, el que comienza siguiendo a Cristo debe saber. No será fácil tu vida con el Señor. No será fácil. Y la pregunta es, ¿serás tú suficientemente valiente para seguir a Cristo? Esa es la pregunta. ¿Eh? Dios nunca nos engaña y tampoco nos engaña respecto a la dificultad de la vida cristiana. Ahora, es diferente mi vida con el Señor, ¿no? Como digo, yo tuve la sensación de que hasta ese día mi vida había sido una pura penumbra, todo medio todo oscuro, tenebroso. Pero ese día, a partir de ahí, me pareció que recién había amanecido en mi vida, que recién pude ver la luz, recién pude ver la luz, y antes todo había sido oscuridad. Eso fue mi experiencia a los 20 años de edad, al conocer a Cristo. Sin embargo, uno tiene que saber, aquí los hermanos a quienes Pablo les escribe, ¿no? Traed empero a la memoria los días primeros. Ahí estamos en la hojita, está Hebreos 10:32. Traed empero a la memoria los días primeros, en los cuales, después de haber sido iluminados, después de conocer a Cristo, después de haber sido iluminados, después de empezar con Cristo en mi vida, ¿qué sigue? Sufristeis gran combate de aflicciones. Ahora recuerdo también en este sentido la experiencia del hermano Luis Capristán. No está hoy día, seguro está convaleciente, ¿no? Le operaron de la próstata esta semana a él. Pero el hermano Luis Capristán era joven todavía cuando llegó aquí a la iglesia, en los años 80. Entonces el pastor en ese tiempo, que se llamaba el pastor Pedro Franco, como vio que él quería seguir con fidelidad al Señor, le preguntó, ¿quieres ir a San Pedro de Casta? Le dijo. ¿Y dónde es eso? Aquí vamos, como unas 3 horas avanzamos por el Valle de Santa Eulalia, San Pedro de Casta. ¿Y qué va a haber ahí? Vamos a evangelizar, vamos a llevar películas evangelísticas allí. Ya yo quiero ir, dijo Luis Capristán. Pero el pastor le dijo, mira, posiblemente nos van a apedrear. La gente de allí tal vez nos van a apedrear. ¿Ah? Entonces, ¿tú estás listo para que te apedreen? Sí, sí, le dijo. Ahora, le había dicho él un poquito en broma, ¿no? Pero era cierto que había un riesgo de que tal vez no le apedrearan, pero se opongan mucho, mucho. Y el hermano se fue allí, él pensó, de verdad nos van a apedrear. Eh, el creyente nuevo tiene que saber, no te va a ser fácil. Lo primero que a un nuevo creyente le hacen es burlarse de él. Hermanito, sí que tú eres hermanito ahora, hermanito, hermanito, aleluya y cosas así, ¿no? Porque cuando uno ya se identifica como cristiano, entonces la primera estrategia de ellos es burlarse. Y entonces a veces logran, ¿no? Mediante la burla hacerle retroceder al nuevo creyente. Y luego
no solo se burlan, pero a veces los mismos familiares se van a oponer. Recuerdo el día que mi esposa se bautizó aquí mismo. Bueno, todavía yo no era novio de ella, pero ella me ha contado, ¿no? Pero sí recuerdo el día de su bautismo. Entonces, la familia de ella, no había nadie que fuese creyente en la casa de mis suegros, ¿no? Ninguno de ellos era cristiano, solamente ella, Fernandina. Y el día que se iba a bautizar, le hicieron la vida imposible para que no viniera la mamá, o sea, mi suegra. Después ella se convirtió al Señor, pero mi suegra en ese día le dijo: tienes que cocinar para todos en la casa antes que te vayas a la iglesia, ¿no? Para que no fuese a la iglesia. Ella se levantó a las 5 de la mañana, preparó toda la cocina, dejó todo listo y ya pudo venir para su bautismo. Nadie le acompañó de su familia, solita, ¿no? Y aún le decían esos diablos de los evangelistas y muchas cosas por el estilo. Así es. Y los primeros que nos van a perseguir son nuestros propios familiares. Entonces, el que comienza su vida en Cristo tiene que saber, si se burlan de ti, será normal. Si te insultan, es normal que te insulten. Es normal que a un cristiano lo insulten por ser cristiano. Es normal que se burlen de ti. Es normal que te hagan la vida imposible, no por otras razones, sino por ser cristiano. Y el Señor Jesús nos dice también, ¿no? En el libro de Juan: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Y cuando éramos del mundo, el mundo amaba lo que era suyo, o sea, nosotros. Pero porque sois de Cristo, el mundo os aborrece. Sabed que el mundo me ha aborrecido antes que a vosotros. Y sabed que el mundo os aborrecerá. Así será, ¿no? Por eso nos dice ahí: sufristeis gran combate de aflicciones. Seguimos leyendo, estamos al inicio nomás, el verso 33. De una parte, ciertamente, mientras fuisteis hechos el hazmerreír, tanto por oprobios como por tribulaciones. Hemos sido hechos como payasos, ¿no? De los cuales la gente se ríe. Así el cristiano ha sido hecho. Hemos sido hechos estilo payasos para que la gente se ríe. El hermanito, hermanito, hermanito. Y tantas cosas parecidas a esas, ¿no? Los cristianos de este momento, los hermanos que eran del pueblo de Israel, que eran creyentes, el hazmerreír de la gente incrédula, el hazmerreír, tanto por oprobios como por tribulaciones, ambas cosas. Por oprobios, o sea, insultos y burlas y todo eso, como también por tribulaciones. Y de otra parte, interín, fuisteis hechos compañeros de los que de aquel modo eran tratados. Porque cuando tú sufras como cristiano, hermano, tienes que saber esto: no te aflijas, no estás solo. En primer lugar, el Señor Jesús sufrió ese aborrecimiento de la gente. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Más de 3 años que duró su ministerio en Israel, ministerio público, ¿no? Todos los días sanando a las personas. ¿Cuántos miles de enfermos habían acudido a él para sanarse durante 3 años? 100,000, 300,000, 800,000. ¿Cuántos enfermos fueron sanados por la mano del Señor Jesús? Ahora, una persona tan amorosa como él, sanando tantos miles de personas día tras, resucitando muertos a veces también. ¿Cuál fue el pago de la nación de Israel hacia él por esto que él hizo? ¿Cuál fue el pago hacia él? Lo mataron, lo mataron. Al que trajo el amor de Dios desde el cielo para sanar a la gente de Israel. Y como pago de su amor, lo matan y lo crucifican.
Y entonces, cuando tú sigues a Cristo, hermano, tú eres semejante a Cristo. La palabra cristiano, que en la Biblia dice ahí que los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. En Antioquía, eso está en el libro de Hechos. Ahora, ¿qué quiere decir cristiano? Que hasta ahora se conserva el nombre, ¿no? Cristiano era un nombre medio de burla, pero cristiano quería decir Cristito. Ah, tú eres un Cristo. Ah, tú sigues a Cristo. Tú eres un Cristito, ¿eh? Un Cristo chiquito. Y no es ya más una burla, tú eres un Cristo chiquito, tú eres un cristiano. Y así quedó ese nombre, ¿no? Ah, eres tú el Señor, pero en pequeño. Y no somos los únicos que sufrimos. El versículo 33 dice, de otra parte, interín, fuisteis hechos compañeros de los que de aquel modo eran tratados. Cuando tú sufras por el Señor, hermano, eso te va a dar fuerzas. Tu Señor Jesucristo fue el primero y que sufrió mucho más que tú y que yo. Pero en segundo lugar, tus hermanos en el mundo entero también pasan la misma experiencia. Sufrir por el Señor. No, no por otra causa, sino por el nombre del Señor. Por el nombre del Señor. Por ser cristiano. No, no por otra razón, sino por ser cristiano. Al cristiano el mundo lo aborrece. Versículo 34, seguimos allí, porque os compadecisteis también de mí en mis cadenas. Y este es el apóstol Pablo, ¿no? Es indudable, yo no tengo ninguna duda que es el apóstol Pablo, las cadenas de Pablo, encarcelados por el solo hecho de seguir a Cristo, porque os compadecisteis también de mí en mis cadenas y aceptasteis con gozo la rapiña de vuestros bienes. Bueno, gracias a Dios aquí en el Perú eso no ha pasado, no, no hay persecución por el Evangelio, ¿no? Pero miren lo que pasaba en esos días, mucho, mucho más de lo que nosotros podríamos sufrir. La rapiña de vuestros bienes, le quitaban sus cosas, sus propiedades. No solo los perseguían, le despojaban de sus bienes. ¿Por qué razón? Por ser cristiano, es la única razón, por ser cristiano. Sufristeis la rapiña de vuestros bienes, perdón, aceptasteis con gozo la rapiña de vuestros bienes, conociendo que tenéis para vosotros mismos una mejor sustancia en los cielos y que permanece. No importa que me roben todo, en los cielos tengo un tesoro muy grande y ese tesoro nunca va a desaparecer, es eterno. Versículo 35, no perdáis pues esta vuestra confianza que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios, recibáis la promesa. Es necesario soportar sosteniéndonos del Señor Jesús, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, recibáis la promesa. Porque aún un poquito de tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará. Un poquito de tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ayer sábado que tenemos clase con los jovencitos que están entrando en adolescencia, ¿no? Le llamamos preadolescentes. Ayer sábado en la tarde, y yo les estaba explicando, eh, tienen dos opciones ustedes, yo les dije. Una es que van a morir y el Señor les va a resucitar, pero hay otra opción. Y se demoraron en acordarse cuál es la otra opción. El cristiano tiene otra opción. Puede ser llevado por el Señor sin pasar por la muerte. ¿Eh? Ahora, yo estoy completamente convencido, hermanos, que nosotros somos la última generación. Estoy convencido de que tal vez yo mismo pueda llegar a ese momento, ¿no? ¿Cuál momento? Del arrebatamiento de la iglesia. De que somos la última generación, para mí no existe ninguna duda. No sabemos el día que el Señor vendrá, ni el año,
Y la Biblia dice que nadie lo sabe, pero sí sabemos la época, eso sí sabemos. Eso sí, podemos saber con certeza, ya es la época de la venida del Señor. Esta noche, este mes, este año, dentro de 5 años, tal vez, está demasiado cerca para nosotros su venida. Y a los jovencitos ayer les decía, ¿no? ¿Y cuál es la otra opción? Se quedaron intrigados porque no se acordaban. La otra opción es que ustedes no van a morir, sino que van a pasar de frente a la resurrección, sin pasar por la muerte. El Señor vendrá por su iglesia y los creyentes que ya murieron serán resucitados en un abrir y cerrar de ojos, eso dice la Biblia, y juntamente con ellos resucitados, los que estemos vivos, nuestro cuerpo se transformará sin necesidad ya de pasar por la muerte. El Señor nos llevará de frente, ¿no? El que esté vivo en ese momento, el cristiano, su cuerpo se transformará de frente. Y eso es lo que hará el Señor el día del arrebatamiento de su iglesia. Nos dará un cuerpo nuevo. Y ya tenemos un espíritu nuevo. Como decía al empezar esta enseñanza, si el nuevo creyente se llama Andrés, a Andrés Dios no lo arregla, ni lo repara, ni lo reforma, ni lo arregla. ¿Qué hace Dios con Andrés? Hace Dios un nuevo Andrés desde cero. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios hace de ti una nueva persona que en realidad es la persona de Cristo viviendo en ti. Eso es lo que hace el Señor. Y lo hace por su poder, que para nosotros es incomprensible. Cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesús, nacemos de nuevo. Eso dice la Biblia. Porque aún un poquito de tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará. Un poquito, espérate un poquito y ya viene el Señor. Ya viene el Señor. Y uno puede responder, no, pero si demora 30 años no son poquito. Yo te puedo demostrar que 30 años no solo son poquitos, son nada 30 años. Yo puedo recordar 30 años atrás de mi vida, ¿no? Como yo tengo 67 años, puedo recordar cuando tenía 37 años. Y eso me parece que fue ayer. Así es. El joven a los 20 años, a los 15, 18, 20 años piensa, "Uh, tengo una vida por delante, una vida larguísima tengo". Y cuando ya uno tiene 50, 60 años o más, era mentira. Era mentira que yo tenía una vida larga. Era mentira. La vida no es larga. La vida es un soplo así. Y la Biblia dice que la vida es como una neblina. Acá en Chosica estos meses hay neblina, ¿no? Sale, digo, a las 6 de la mañana, 7 de la mañana la neblina. A las 9 ya no hay neblina. Ya no hay. Duró 1 hora, 2 horas la neblina. Y la Biblia dice que nuestra vida es como una neblina. Nada más. Eso es la vida del hombre. Entonces, si yo digo, bueno, de aquí a 30 años vendrá el Señor Jesús, mucho tiempo. No es mucho tiempo. Pasa volando. Porque aún un poquito de tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Empero si se retirare, no se complacerá mi alma en él. Mas nosotros no somos de los de retiramiento para perdición, mas de fe para ganancia del alma. Mas el justo vivirá por fe. Y por eso el título, ¿no?, de este estudio, ahí está, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Mas el justo vivirá por fe. Esta fue la experiencia, este versículo, Hebreos 10:38, más el justo vivirá por fe, fue
ese versículo el que provocó un incendio espiritual en toda Europa en los años de 1500. Empezó con Martín Lutero, pero fue una renovación espiritual. Millones de personas se convirtieron a Cristo. Empezó el incendio espiritual con Martín Lutero. En esos años de 1500, Martín Lutero era un monje católico, pero Martín Lutero era un hombre sincero, no como muchos otros, ¿no? ¿En qué sentido era sincero Martín Lutero? Sus pecados le atormentaban. Tal vez muchos curas dirán, yo soy un hombre santo. Hacen majadería y media, pero el cura dice, yo soy un santo, ¿no? Yo soy el cura, el sacerdote. Pero Martín Lutero era un hombre honesto y sus pecados le atormentaban y no sabía cómo librarse de la carga de sus pecados. Un monje católico, un hombre de la verdad, que él sabía, yo, un monje católico, yo soy pecador. Y no entiendo por qué mis pecados me atormentan y me siento inmundo delante de Dios, yo, un monje católico. Ese tormento permaneció largo tiempo en el alma y el corazón de Martín Lutero. Pero un día, bueno, y él leía la Biblia bastante. Un día la palabra de Dios le iluminó. Así como dice, ve el versículo 32, el primero que dice, traed empero a la memoria los días primeros en los cuales, después de haber sido iluminados con la fe del Señor Jesús, Martín Lutero fue iluminado por la fe. Estaba él un día en Roma, había ido, no vivía ahí, pero había ido como peregrino a Roma, en ese proceso de querer eh, limpiar sus pecados ante Dios y no entendía por qué nunca podía librarse de sus pecados, del remordimiento. Y pensaba, ¿cómo puedo ser limpio yo de mis maldades? Yo soy un hombre religioso, pero mis pecados me persiguen en mi conciencia. Ese es un hombre honesto, el que dice, yo soy bastante pecador. Ese es un hombre honesto. Entonces él subiendo las escalinatas de una catedral en Roma, subiendo de rodillas esas escalinatas para hacer penitencia y esperar de esa manera el favor de Dios, lo cual es inútil. Esa no es la manera de llegar a Dios. ¿Cuál es la manera de llegar a Dios? Por la fe, no por la penitencia, por la fe. Subiendo allí de rodillas las escaleras, de repente lo que él había leído en la Biblia le vino como un rayo de luz a Martín Lutero. Estas palabras, este versículo, verso 38, 10:38. Mas el justo vivirá por fe. Instantáneamente Martín Lutero lo entendió. Mas el justo vivirá por fe. Y eran palabras de Dios en la Biblia las que le iluminaron a él. No fueron del catecismo ni de los misales, fueron las palabras de Dios en la Biblia. Y él leía la Biblia católica, pero es que la Biblia es una sola Biblia. A partir de ese momento, Martín Lutero tuvo un cambio extraordinario. Quedó libre de sus pecados, porque Cristo había llevado sus pecados. Cristo ya había llevado sus pecados en la cruz del Calvario, pero él todavía los cargaba, ¿no? Sin entender que Cristo ya llevó mis pecados. Yo también, hasta los 20 años de edad, yo también cargaba un peso enorme de pecados.
Pero igual que Lutero, ese día que puse mi confianza en Cristo, se esfumaron, desaparecieron. Hasta mi cuerpo lo sentía que no tenía peso ya. Qué increíble experiencia de ser perdonado por Dios, porque es el perdón de Dios. Martín Lutero entendió el perdón de Dios por primera vez en su vida, porque en el catolicismo nadie entiende lo que es el perdón de Dios. Otras veces ya lo he mencionado, ¿no? Yo estaba en la escuela primaria en Matucana, donde vivíamos, y ahí lamentablemente, pues a veces nos hacían entrar a la misa, a la fuerza, a los escolares, ¿no? Y un poco me confundía a mí el pensamiento porque entrábamos a la misa, yo me sentaba al último para no tener que arrodillarme ahí de las estatuas, pero igual en el último escuchaba lo que los curas hacían, ¿no? Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Y pueden seguir repitiendo 10.000 veces esa misma frase. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Lo repiten como una doctrina muerta, una religión muerta, una religión bastante muerta. Todo el tiempo están rogando, Cristo ten piedad, Señor ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad. Y también a la Virgen María, ¿no? Lo cual es inútil. Pero nunca entendiendo lo que dice la Escritura. Dios te quiere perdonar todos tus pecados. Dios te quiere perdonar. Ni uno solo de tus pecados quedará sin perdonar. Y esa fue la experiencia de Lutero, iluminado por la palabra de Dios. Mas el justo vivirá por fe. Luego él comenzó a estudiar el asunto de la fe en la Biblia y se dio cuenta que también desde el tiempo de Abraham, dice la Biblia, así creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó, es decir, puso su fe en el Señor y esa fe suya le fue contada por justicia. Ahora hay una cosa, ¿no? Que Abraham fue entre todos los hombres pecadores, se podría decir sin lugar de dudas que Abraham fue el hombre más obediente de todos nosotros. Nadie fue probado tan grandemente como Abraham en su obediencia. Y Abraham obedeció hasta la muerte. Pero la Biblia no dice, así Abraham obedeció a Dios y su obediencia le fue contada por justicia. Nunca dice eso. Dice la Biblia, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No su obediencia, sino el haber creído a Dios. Ahora es cierto que cuando ya creemos en Cristo, eso nos lleva a una transformación de nuestra conducta, efectivamente. Cuando nuestra fe es verdadera, eso automáticamente nos llevará a un cambio de conducta. Y si no cambia nuestra conducta, quiere decir que nunca hemos creído en Cristo. Es falsa mi fe en Cristo. Entonces, si mi fe no me lleva a un cambio de conducta, entonces yo estoy igual que cualquier persona que camina por ahí. Le preguntamos, amigo, ¿usted cree en Cristo? Sí, yo creo en Cristo. Todos van a contestar, a menos que sea un ateo, pero normalmente van a decir, ¿usted cree en Cristo? Sí, yo creo en Cristo. Todos van a decir lo mismo. Pero esa no es una fe verdadera. Cree en Cristo, pero nunca ha seguido a Cristo. Nunca ha entendido qué es poner su fe personal en Cristo. Es una fe de mentira. Y si la fe que pongo en Cristo no me lleva a un cambio de conducta, significa que mi fe nunca ha sido una fe verdadera, ¿no? Pero todo en la vida cristiana empieza por la fe. Por ahí empieza. Por allí empieza mi relación con Dios. Mas el justo vivirá por fe, no por los mandamientos de la ley de Dios, no por volverse cristiano, no por volverse bautista como esta es una iglesia bautista.
no por volverse religioso, sino por poner su fe en nuestro bendito Salvador, Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Te damos las gracias, oh Señor, Padre bendito, por lo que está escrito en tu palabra. Mas el justo vivirá por fe. Y esto es tu palabra, la que iluminó la vida de Martín Lutero y luego se volvió un avivamiento espiritual para millones de personas. Entender que todo en nuestra relación con Dios empieza por medio de la fe y no existe otra manera. Hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, tu Hijo Santo, Señor. Gracias por habernos transformado al poner nuestra fe en Cristo. En su nombre te damos las gracias. Amén. Les rogamos, hermanos, ponerse de pie para terminar con el último himno.